Saludos, bendiciones para todos. Muchas gracias por la atención y poder participar junto con todos nosotros de este tiempo tan especial. 3. El primer pecado humano. Vamos a mirar la historia del primer pecado humano. Y bueno, hemos visto que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Él los colocó en un ambiente perfecto donde ellos tenían perfectas relaciones con Dios, con el prójimo, consigo mismos y con la naturaleza. Y en ese ambiente perfecto Dios les entregó a ellos la capacidad para tomar decisiones, el libre albedrío. Y básicamente ellos tendrían, tarde que temprano iban a enfrentar la decisión de o confiaban en Dios o confiaban en sí mismos. Y la historia del primer pecado humano pues nos cuenta que finalmente ellos decidieron confiar en sí mismos para entrar en una naturaleza de rebeldía, independencia y desconexión con Dios. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso de la tentación? Bueno, es importante entender que Satanás enfocó la tentación teniendo el objetivo de robarle su identidad. Robar la identidad fue el objetivo de Satanás en este proceso de tentación. Nosotros podemos decir que en esencia todo pecado, como lo dice en 1 Juan 2:16, tiene que ver con que quitemos nuestra identidad de lo que somos gracias a Dios, gracias a que Él ha colocado su imagen, su semejanza en nosotros y volteemos y enfoquemos nuestra identidad en lo que dice 2 Juan 2:16, lo leo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, la esencia del pecado es poner la identidad en lo que siento, en lo que veo y en lo que obtengo. Por eso es importante que recordemos y nunca perdamos de vista el hecho de que ellos ya eran como Dios. Ellos fueron hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Y lo que hizo el diablo fue hacerles pensar que no, que necesitaban algo, que algo les hacía falta. Entonces, lo primero que Satanás hace es poner en duda la palabra y el amor de Dios. ¿De verdad Dios les dijo? Satanás a través de la serpiente les pregunta, ¿de verdad Dios les dijo? Entonces aquí lo que está haciendo Satanás es hacerles dudar de lo que ellos eran para ofrecerles algo que supuestamente les faltaba. Génesis 3:1, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Entonces, de esta forma, Satanás empieza este proceso de tentación haciéndoles dudar de la verdad de la palabra de Dios y colocando también en esta duda de la verdad de la palabra de Dios, pues está el hecho de hacernos pensar de que Dios es más severo que bondadoso, pero Dios es bueno, Él es amor y toda la narrativa bíblica siempre vez tras vez nos lo va a confirmar. Entonces, poner en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios sigue siendo hoy en día una de sus tácticas favoritas. 2. Primero, Satanás les hizo dudar de la verdad de la palabra de Dios. Segundo, Eva tergiversó la palabra de Dios. Génesis 3, versículos 2 y 3 dice, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Mire que un punto bien importante es que el árbol de la vida era el único que estaba en el centro.
el árbol del conocimiento del bien y del mal, no está esa afirmación acá. Entonces allí comienza este proceso de tergiversación de la verdad de Dios. También algo que Eva añadió fue: no lo toquen. Eso no estaba en el mandamiento original que Dios les dio en Génesis 2, 16, 17. Y también Eva omitió la palabra más severa de advertencia, cuando Dios les dijo: ciertamente morirás. Y el diablo les dice: no morirán. Pero la directriz de Dios había sido: ciertamente morirás. Por eso en el punto número 3 de este proceso de tentación es que Satanás contradijo la palabra de Dios. Ciertamente no morirán, dijo la serpiente, lo cual era contrario a lo que Dios les había dicho. Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que de él coman, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, miremos estas contradicciones y este engaño sutil que coloca Satanás en este proceso de tentación en la historia del primer pecado humano que estamos viendo. Lo primero es que Adán y Eva, ellos ya miraban. Ellos tenían una capacidad de visión extraordinaria. Ellos miraban en el ámbito, en la dimensión espiritual. Y más adelante vamos a ver que cuando fue ejecutado la traición, el primer pecado, los ojos de ellos sí fueron abiertos, pero fueron abiertos ¿a qué? A lo natural. Su visión fue degradada y fue limitada a lo natural, lo cual les llevó a experimentar angustia emocional, frustración, comparación, desaprobación. Y también en esta contradicción de la verdad de la palabra de Dios tenemos que tener en cuenta que claramente pues era verdad lo que decía Satanás, que conocerían el bien y el mal. El asunto es que Satanás omitió que iban a conocer el bien, pero no iban a tener la capacidad en sus fuerzas para realizarlos. Y entonces finalmente este proceso termina con que Eva cedió a la tentación. Eva consideró las ideas que Satanás le había presentado y terminó siendo seducida por los sentidos, por el placer de lo físico, los deseos de la carne, el deseo insaciable de lo que vemos, los deseos de los ojos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, que es aquello que obtenemos, como lo dijimos, que lo dice en 1 Juan 2:16, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen de Dios. Entonces Eva terminó siendo seducida por los sentidos. Génesis 3:6 no lo corrobora. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió, también lo dio a su marido que estaba con ella y él comió, y terminaron así traicionando el amor de Dios, traicionando a su Creador, traicionando a aquel que los hizo a su imagen y que los colocó en Edén, en un lugar de deleite, con todas sus necesidades suplidas y con la tarea de expandir esa vida de Dios a todo el planeta. Entonces miremos, la humanidad entró en oscuridad. Estamos contando una historia, entonces vemos aquí que como que todo se pone oscuro, porque es lo que nos pinta la narrativa bíblica en este momento. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de este pecado de Adán y Eva? Bueno, lo primero es que en su actitud para con ellos mismos, ellos fueron conscientes de su pecado, sus conciencias fueron despertadas, sus ojos fueron abiertos a la angustia emocional, a la frustración, a la vergüenza, a la culpa, a todo este tipo de circunstancias que produce el pecado. A mí me gusta definir el pecado como una naturaleza de rebeldía, desconexión
e independencia con Dios. Y esto lo que hizo en ellos fue que hacia ellos mismos sus ojos fueron abiertos a la culpa, a la frustración, a la angustia emocional. También vemos que ellos procuraron en vano cubrir su pecado. Dice en Génesis 3:7b que ellos cosieron ojos de higuera y se hicieron delantales para tratar de cubrirse porque se vieron desnudos. Es decir, sus ojos fueron abiertos a la angustia emocional, a la vergüenza, a la culpa. Ellos no necesitaban cubrir sus cuerpos antes de pecar, pero la traición, la alta traición que ellos cometen con su Creador los llevó a querer de una forma vana coser hojas de higuera para cubrirse a sí mismos. Y es lo que hoy también en día nos pasa, ¿no? Que queremos cubrir nuestros pecados, que muchas veces enfrentamos nosotros situaciones en nuestras vidas en las que luchamos con querer ponernos una careta de hipocresía y aparentar las cosas que no son, mostrar lo que no es como si fuera. Lo otro que vemos es que en la actitud para con Dios, las consecuencias de este primer pecado fue que ellos trataron de esconderse. Génesis 3:8 dice que cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El pecado marcó una gran diferencia en muy poco tiempo. Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios antes de pecar, pero ahora ellos querían huir de Él. Y ellos, ¿por qué querían huir? Porque ellos pensaban equivocadamente que lo podían hacer, que podían esconderse de Dios. Ellos no comprendían lo que más adelante, muchos siglos adelante, comprendió el salmista en el Salmo 139, 7 al 13, donde en resumen dice: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si me voy a lo más alto, allí estás tú. Si voy a lo más profundo, allí tu presencia me va a seguir. O si me voy para un extremo del mar o para el otro extremo, igualmente allí estás tú. Y para mí me parece algo muy bonito porque a mí yo lo que veo acá es que el pecado hace que yo me separe de Dios, pero no que Dios se separe de mí, porque fíjese que el Señor vino y les dijo: ¿dónde estás tú? Es decir, Dios sabía dónde estaban ellos. Dios vino en el jardín donde ellos estaban y les pregunta: ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás tú en relación conmigo? Porque los brazos de Dios pues siempre están extendidos en su amor y gracia a traer restauración. Y tercero, vemos que la consecuencia del pecado fue la actitud para con otras personas. Es decir, relaciones rotas, sumergidas en la culpa, la vergüenza y la hipocresía. Génesis 3:12 dice: el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Es decir, en vez de asumir la responsabilidad por su pecado, ellos comenzaron a culparse los unos a los otros, culparon a Dios, culparon a la serpiente. ¿Cuáles fueron las causas de este primer pecado? Bueno, que se abrió las puertas a la maldición. La maldición vino sobre la serpiente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos. También vino la maldición sobre la mujer. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. La maldición sobre el hombre. Al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida y con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire que es bien interesante que antes de que el hombre tomara la decisión de dejar de confiar en Dios para confiar en sí mismo, la carga de la producción estaba sobre la tierra. La tierra producía todo lo que el hombre necesitara. Pero ahora, después de la traición, después del pecado, después de la maldición, entonces la carga de la productividad quedó sobre las manos del hombre. Le iba a tener que
arar la tierra, iba a tener que sudar, le iban a salir callos, le iba a salir sangre para que la tierra produjera, en un sentido a la mala, sus necesidades. Y cuarto, pues la tierra, como ya lo hemos mencionado también, entró en maldición. Génesis 3, 17 y 18, será maldita la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Así es como termina esta historia del primer pecado del ser humano, de cómo entró el pecado al mundo, pero es decir, termina en oscuridad, termina no termina como las películas que fueron felices y comieron perdices, etcétera. No, termina oscuro, termina nefasto. Pero la historia no terminó así, gracias a Dios. Y quiero concluir este tiempo leyendo Romanos 5:17. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Así termina la historia del primer pecado. La muerte, el pecado reinando, trayendo destrucción, angustia emocional, culpa, vergüenza, religiosidad, hipocresía. Pero sigue diciendo en el versículo, dice, pero, y sabemos que los peros en la Biblia hay que prestarles atención, porque lo que viene puede ser no tan buenas noticias, o lo que vienen pueden ser buenas noticias. Bueno, este pero es un pero bien evangélico, es decir, es un pero cargado de buenas noticias. Dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo que Adán perdió en el huerto, nuestro Señor Jesucristo lo rescató. Y esto tiene que llevarnos a agradecer el amor y a reconocer el amor de Dios. Porque Dios nos creó para tener comunión con Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. El pecado causó una separación, pero Dios nos amó tanto, 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 y me gusta mucho decir esta frase y la quiero volver a repetir. Dios te amó a ti, me amó a mí tanto, 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 que no soportó estar separados de nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, el que no conoció pecado siendo hecho pecado. ¿Para qué? Para que gracias a Él nosotros pudiéramos recibir su gracia, su justicia y nuevamente reinar en vida sobre el pecado, la muerte, la frustración, la angustia emocional, la culpa, la vergüenza. Esas son las buenas noticias del Evangelio que nosotros predicamos, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro sanador, es el que nos bautiza con el Espíritu Santo para que en vida podamos reinar sobre el pecado, la muerte y toda su nefasta familia. Y Él es el Rey que hoy reina en nuestros corazones, que su reino avanza en nuestras vidas, y es el Rey a quien esperamos y sabemos que viene pronto. Muchas gracias por su atención. Son bendecidos.